tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Una alegría estar una vez más con ustedes, tener este encuentro de cada semana para nosotros como iglesia, realmente una alegría, la Iglesia Príncipe de Paz, de tener este programa de Vida en Jesús con este proyecto de acercarnos por este medio a tu vida, a tu casa, a tu familia, compartirte la palabra de Dios, compartirte la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, compartirte las cosas que creemos que Dios está haciendo y hace en la vida de tantas personas que se acercan, que creen. Y también sabemos por el otro lado las necesidades que tenemos todas las personas, la sociedad, de tener un encuentro con Dios, de tener esa fortaleza que viene de Dios, de poder recuperar la fe, la esperanza, de recuperar fuerzas y realmente para nosotros es un placer. Por eso muchas gracias por permitirnos cada semana por este medio llegar a tu casa. Y te quería hablar justamente de eso, de la fe, la importancia de la fe. En estos días hemos estado meditando en la iglesia, compartiendo palabra sobre algo que dé buen fruto, que dé buen resultado. Es decir, porque muchas veces cuando hablamos de la fe, la gente toma fe como una creencia popular, la fe se piensa a veces en una religión, cuando la gente dice yo soy de tal o cual religión, o soy devoto a tal cual santo o lo que fuera, ¿no? Y la fe es mucho más. En la palabra de Dios nos enseña que la fe tiene un poder tremendo, al punto que Jesús dijo que para el que cree todo es posible. Pero claro, no es que es querer cosas que nosotros nos volvamos como amos y señores y pedimos y Dios está obligado a hacer, sino basado en el propósito, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo, para el que cree todo es posible, y habló de que una fe chiquitita como una semilla de mostaza puede convertirse en un gran árbol. Realmente la fe nos permite tantas cosas buenas y hay historias bíblicas que nos ayudan a entender, a despertar la fe, a tener una fe correcta, una fe en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús en un momento también que estaba con los discípulos y los discípulos se quedaron asombrados por un milagro que había ocurrido y le preguntaron cómo fue y él le dijo, tened fe en Dios. Es decir, la fe debe ser puesta en Dios, debe ser puesta en lo que la palabra de Dios dice para nosotros, para que realmente produzca buenos resultados, para que realmente nos haga bien, para que realmente bendiga nuestra vida. La Biblia no es un tratado de ciencia, es un tratado de fe. Si bien la palabra de Dios podemos investigarla y ha sido, muchas veces te he comentado esto, el libro más analizado, más criticado y siempre ha salido vencedora porque la palabra de Dios tiene el respaldo de Dios y es veraz y es verdad, y entonces cada dato, cada información, cada fecha, cada personaje que la Biblia habla, la historia, la realidad, la geografía, la arqueología muestra que lo que la Biblia dice es verdad, pero no es a través del razonamiento que podemos llegar a Dios, sino a través de la fe. Si bien podemos pensar y está bueno pensar, pero la fe es certeza de lo que se espera, dice la Biblia, y convicción de lo que no se ve. Es más, dice que por la fe entendemos aquellas cosas que son inexplicables humanamente. Un milagro, una transformación de una vida, una familia cambiada, un joven que puede dejar por medio de la fe las drogas, un matrimonio que está a punto de romperse y creer en Dios y darle una oportunidad en su vida y poder salvar su hogar, su matrimonio. Hay cosas que no las podemos explicar científicamente. Por eso, reitero, la Biblia es un tratado de fe. Y es más, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el camino para acercarnos a Dios, para creer en Cristo, mucho más que un pensamiento popular o histórico, es la fe. Y la fe es acción, porque la fe sin obra, también dice la palabra, es muerta. Es decir, la verdadera fe es la fe que lleva a la obediencia. En Hebreos capítulo 11 es muy lindo leerlo, habla de muchas historias de gente que lograron cosas tremendas por medio de la fe. Una y otra vez habla de los héroes de la fe y que por medio de la fe pudieron lograr tantas cosas, pero está bueno eso, pero qué lindo poder pensar para nuestro tiempo hoy, que la fe pueda cambiar tu posición, que la fe pueda bendecir tu vida, que la fe pueda volverse en algo que dé buen fruto en tu vida. Vivimos en un país llamado religioso, vivimos en una sociedad que, como te he dicho algunas veces, que es como que está en un polo opuesto, parecería. Más se va negando las cosas de Dios, la sociedad más se aleja de Dios, se mete más en el humanismo, el ser humano es el centro de todo, quiere tomar sus propias decisiones, ignorar a Dios, pensar que las cosas de Dios son anticuadas, pasadas de moda, que ya no tienen sentido. Pero por el otro lado,
el ser humano es irremediablemente religioso. Y entonces, por un lado, negamos todo lo de Dios, a veces socialmente, pero por el otro lado, las creencias populares, las búsquedas, y creer en algo, desde la cintita roja, de la patita del conejo, de qué sé yo, tantas cosas que el ser humano es capaz de hacer para decir, tengo cierto fetichismo, cierto algo que me ayude. Es decir, yo lo que te quiero compartir es de una fe que te dé buen beneficio, que te bendiga, que te haga bien. Una fe basada en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una fe que transforma, una fe que te permite lograr cosas como solo Dios puede hacerlo. Y es tan lindo poder vivir esa fe, ver a Dios obrar en las vidas. Y esto no significa que por el medio de la fe uno no pase pruebas, dificultades. Lo que tiene es que la fe no va a negar la realidad de las cosas que nos pasan, que son normales a todos en esta vida, sino que la fe te va a ayudar a superarla, la fe te va a ayudar a confiar en Dios, a salir adelante, a tener paz en tu corazón, porque cuando uno puede confiar en Dios, puede echar sobre Dios la ansiedad, que a veces es ansiedad que lucha tanto en nuestra vida, esa ansiedad que nos agobia cuando las cosas están mal y uno no sabe de dónde ir, la fe es tan buena. Por eso también científicamente está demostrado que una persona con un problema de salud, cuando puede tener fe, es mucho más posible su recuperación, a veces más pronta, porque la fe le ayuda a creer, a potenciar su vida, a mirar hacia adelante. Y eso es la fe, es la certeza que estamos esperando lograr la bendición de Dios y que algo grande de Dios viene para nosotros. La Biblia, nuevamente como palabra de Dios, uno tiene historia, tiene enseñanza, tiene consejo, tiene exhortación, que uno y lo cree y lo toma o lo rechaza. Es así, no hay término medio. O cree, porque la fe es mucho más que algo que nosotros tenemos a veces como folclore de nuestra cultura, de nuestra sociedad, fe en un objeto o en alguna otra cosa. Fe es oír la palabra de Dios y decir, lo creo y lo pongo por obra, o rechazarlo. Está en la libertad de cada uno de nosotros, las decisiones que tomamos. La fe te confronta, porque la fe te dice, ¿qué vas a hacer? Dios dice esto, la Biblia dice esto, Jesucristo dice esto, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar? ¿Lo vas a dejar? La Biblia misma cuenta de ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús, pero no creyeron. Es más, dice la palabra de Dios que Jesús hay 2 veces que se asombró. En un lugar se asombró por la fe de la gente, y la otra vez se asombró por la incredulidad de la gente. Y es más, dice la palabra de Dios que en su tierra Jesús no pudo hacer milagro por la incredulidad de la gente. Es increíble pensar que Jesús, el Hijo de Dios, que hizo tantos milagros, hubo un lugar que no pudo hacer nada porque la gente era incrédula, no creía. Es decir, Dios trabaja por medio de la fe. Para el que cree todo es posible, las cosas las podemos recibir. Y quiero darte esta palabra con el anhelo que bendiga tu vida. Que la fe te pueda ayudar a transformar situaciones, a mirar adelante, a salir de una angustia, una depresión, a creer que por medio de la fe podés lograr grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que fuiste creado con propósito de Dios, que tu vida vale mucho, que Dios tiene cosas realmente importantes. Y no te lo digo por decirte una palabra positiva, no te estoy hablando de buena onda, te estoy hablando de algo concreto, que es la fe en Dios, y que cuando la probamos y caminamos tenemos resultados buenos para cada uno de nosotros. Anhelo que la fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Dios, que la fe en el amor de Dios para cada uno de nosotros pueda llegar a tu corazón, pueda llegar a tu vida, porque cuando esa fe es despertada, Jesús dijo, te decía, es como una pequeña semillita que empieza a crecer, y esa pequeña semilla se puede convertir en un gran árbol que trae bendición para cada uno de nosotros. Hemos visto tantas vidas que por medio de la fe pudieron cambiar, pudieron salir adelante, pudieron vencer obstáculos, problemas. Quiero compartirte alguna historia de esto porque estas cosas están escritas en la Biblia para ayudarnos a creer, ayudarnos a acercarnos a Dios. Así que en este programa quiero hablarte de esto, sabiendo que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, que cada uno de nosotros tenemos que decidir qué hacemos con ese regalo, si lo vamos a usar o no lo vamos a usar, si lo vamos a tomar o lo vamos a rechazar. Lo que estoy seguro es que todo aquel que toma por fe las cosas de Dios, su vida es bendecida.
Jardín Príncipe de Paz, un lugar para crecer, para niños de 2 y 3 años, un lugar para aprender jugando, cantando, expresando, compartiendo, clases especiales de música e inglés, talleres de movimiento y cuerpo, talleres de expresión plástica, enseñanza y aprendizaje acorde a la edad de los niños y procurando su óptimo desarrollo, educación cristiana con valores aplicados a la vida cotidiana, actividades recreativas pensadas para los niños y la familia. Encontranos en Salta 328 o comunicate al 155 29 277. Jardín Príncipe de Paz. Y a que puedas tomar esta palabra de Dios para que bendiga tu vida. Y te decía, la Biblia, tenemos muchas historias en los evangelios, muchos encuentros que Jesús tiene con personas que por medio de la fe lograron milagros, maravillas. ¿Y para qué están esas historias? ¿Para qué Dios nos da esa palabra? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios quiere es despertar la fe por medio de nosotros, pero una fe verdadera, una fe genuina, para que tenga buen resultado en nuestra vida. Y es una fe basada en lo que Dios tiene. Quiero leerte un relato que está en el Evangelio de Marcos capítulo 10. En ese relato es el encuentro que tiene un hombre que dice era ciego con Jesús. Te lo leo rápidamente. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, 47 dice que al oír que Jesús estaba en Nazaret, se puso a gritar este hombre que llamaba Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice que la gente empezó a decirle que se callara, que no molestara, pero él se puso a gritar aún más y le pedía a Jesús: ten compasión de mí. En un momento dice que Jesús paró y le dijo: traigan al ciego. Y cuando lo traían le dijo Jesús: ánimo, levántate, le dice. Y él salió corriendo hacia el encuentro de Jesús. Dice que él arrojó la capa que tenía, se acercó a Jesús y dice que Jesús lo miró y le pregunta y le dice: ¿qué quieres que haga? Le preguntó Jesús. Y él respondió: maestro, quiero recobrar la vista, quiero ver. Y él le dijo: tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Esta es una historia, es un hecho real que el Evangelio de Marcos narra de la vida y del ministerio de Jesús, que tiene el propósito de mostrarnos el obrar de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros? Para poder despertar la fe en cada uno de nosotros y decir: bueno, algo puede ocurrir en mi vida. La situación de este hombre era una situación triste, lamentable, límite, ceguera, y más a veces cuando la gente tiene ciertas creencias, no creo yo esto, pero que un problema grande es porque Dios te castigó. No, simplemente la Biblia dice que era ciego. A veces nos pasan cosas en la vida y no es ni que Dios se olvidó de vos, ni que Dios te castigó. Son cosas que este mundo tiene, que esta vida tiene. Este hombre dice que era ciego. Esa ceguera lo hacía vivir como un mendigo, viviendo de lo que otros le daban, en humillación, en tristeza. Y además dice que estaba sentado en el camino. Yo creo que esta expresión sentado en el camino es mucho más que darnos un lugar geográfico. Nos estaba diciendo, no tenía otra cosa que hacer, estaba ahí. Su vida no tenía mayor propósito, no tenía mayor sentido. Su vida era una vida que estaba sentada en el camino, sin saber a dónde ir. Y creo que mucha gente en este tiempo le pasa así. Sentirse humillado, no hace falta que tenga un problema de salud como tenía este hombre, pero sentirse humillado, sin perspectiva, sin saber para qué vive, sin saber qué hacer, para dónde ir, sentado en el camino simplemente. Pero él escuchó que Jesús había venido y habría escuchado otras cosas, habría escuchado otras obras que Jesús hacía. Y entonces dice que desesperadamente la fe lo llevó a gritarle: Jesús, tené misericordia de mí. Entonces vemos que la fe lo llevó a canalizar su necesidad en la persona adecuada, en Jesucristo. Yo te decía, hay muchas creencias, muchos pensamientos. Respeto a cada persona lo que quiera creer, pero la fe que no te va a fallar es la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que venció al pecado, la muerte, el que venció y se levantó victorioso, y el que nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna, perdón de pecados. Y entonces este hombre empezó a clamar, a pedirle a Jesús. Nadie va a pedir si no cree. Él estaba en esa situación, habría escuchado que Jesús había hecho cosas por otro, y él empezó a decir, una chispita de fe empezó a prenderse en su corazón y a decir:
algo puede ocurrir en mi vida. Ojalá que esto pueda ocurrir en tu vida. Tal vez vos también estás con una situación difícil. Yo te estoy contando testimonio de vida, de personas cambiadas, cosas que Dios ha hecho preciosa en la vida de la iglesia de tantas personas. Y ojalá pueda en vos empezar a decir, Jesús, dame una mano, ayúdame, ayúdame de corazón. Y enseguida dice que se levantaron gente que le decían, callate, no molestés, dejá de gritar. Habrán dicho, este ciego, el que está siempre acá, ahora gritando acá. Pero la fe lo llevó a vencer los obstáculos. Tener fe no significa que no haya obstáculos. Tener fe no significa que todo va a ser fácil. Este hombre tuvo que enfrentarse con gente que lo ponía en ridículo, que le decía, callate, dejá de hablar, dejá de gritar. Pero él dice que con más insistencia, y veo la fe de él, con más insistencia gritaba. Y gritaba al punto tal que llamó la atención de Jesús. Y Jesús paró y dijo en medio de tanto bullicio y de la gente que le seguía, hay alguien que está gritando con fe. ¿Quién es? Y ahí lo vio y le dijo, habló hacia él y le dijo, tráiganmelo. Y entonces ya la gente cambió la posición. De retarlo, de decirle que se calle, fue y le dijo, el maestro te llama. Y es interesante lo que hace la fe. Dice que cuando él recibe este llamado de Jesús, inmediatamente dejó su capa y se paró. Y fue al encuentro de Jesús. Es decir, la fe lo llevó a accionar, a tomar el llamado de Jesús. De nada sirve escuchar de Jesús, de nada sirve esto si vos no estás dispuesto a seguir lo que Jesús tiene para tu vida. Jesús lo llamó y él fue al encuentro de Jesús. Fue al encuentro porque la fe lo movió a creer que algo podía ocurrir en su vida. Yo te quiero decir que cada reunión, que cada vez que predicamos la palabra de Dios, son encuentros, son posibilidades para que tengas un encuentro con el Jesús verdadero que se predica porque Él nos mandó a predicar y que Él estaría presente en cada predicación cuando nos reunimos en su nombre, cuando adoramos su nombre y ocurren cosas. Yo no te estoy diciendo, no te quiero decir que va a ocurrir esto o aquello, solo quiero decirte que Dios puede hacer algo grande en la vida si le buscas, porque dice la Biblia que para el que cree todo es posible, pero que además Dios premia a los que le buscan. Es decir, Dios tiene un regalo para cada uno que le busca y que le busca con fe. Entonces este hombre se acerca y Jesús le dice específicamente, ¿qué querés que te haga? Parece peyorativo, parece que si es ciego, si está gritando, tenés misericordia de mí, ¿qué va a querer él? Pero Jesús quiere que vos les declare tu necesidad. Quiere que vos puedas ser sincero con él. Y este hombre le dijo que recobre la vista. Ese es mi anhelo, poder volver a ver, poder recuperar la vista, tener la vista. Y entonces dice que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y al instante recobró la vista. La fe que da resultado es una fe verdadera, puesta en Dios, en su palabra, puesta en Cristo, en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es interesante que dice el relato que este hombre que estaba sentado en el camino, ahora se va siguiendo a Jesús. La fe lo llevó a cambiar su posición, lo llevó a cambiar todo. La fe, por eso tal vez Jesús le dijo, ¿qué querés que te haga? Porque mirá que si te sano, tenés que salir de esa situación. Tenés un nuevo camino para tu vida, hay algo nuevo para tu vida. Y él dijo, lo quiero. Y entonces dejó ese lugar, esa posición para pararse, para estar con Jesús y siguió adorando y alabando al Señor. Cada vez que las personas se acercan por fe y le permiten a Dios obrar en su vida y Dios obra en su vida, ya no son las mismas, ya no pueden seguir igual, ya no pueden estar sentadas en la vida, sino que siguen a Jesús. Porque creer en Jesús es eso, seguirle cada día, buscarle con todo nuestro corazón, entregarle nuestra vida y permitirle que Él sea el rey de nuestro corazón, el que toma las decisiones en nuestra vida. Y es tan hermoso. Por eso te comparto esta palabra y por eso te comparto esta historia de la palabra de Dios que la podés leer ahí en Marcos capítulo 10 y que la fe vaya siendo algo que se va despertando, que se va encendiendo en tu vida para que las grandes cosas de Dios que tiene preparada para los que le aman puedan llegar a tu vida también. Mis cargas vengo a ti, eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida,
mis cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey, tú eres rey. Vamos a cantar esta tarde. Vengo a ti. Vengo a ti. Con mis cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Sí, tú eres mi fiel compañía. Decláralo con fe. Rey sobre toda tempestad. Eres rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Tú eres rey. Puedes levantar tus manos esta tarde y declararlo. Eres rey sobre toda circunstancia. Tú eres a quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi rey eterno. A quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi rey eterno. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Y eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres rey. Por última vez, levante su voz y diga: Rey sobre toda tempestad. Sí, rey sobre toda enfermedad. Y eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Tú eres rey. Sí, eres rey. Dale un aplauso a tu rey, rey sobre tu vida, el rey de reyes, que pelea tus batallas. Dáselo bien fuerte al rey. Iglesia Príncipe de Paz te invita a sus reuniones de fe y milagros. Para el que cree, todo es posible. Te esperamos todos los viernes en el Centro de Jubilados de López, en San Vicente, Juan de Garay 280.
todos los sábados en San Martín de las Escobas, calle Perón 1159. En Colonia Belgrano, Héctor Ortiz 746. En Santa Clara de Buenavista, Avenida San Martín y Sunchales. En Arocena, Centenario 29. Y en Galvez, todos los miércoles y domingos en nuestro nuevo auditorio de calle Ceci y 9 de julio, a partir de las 19 horas. Iglesia Príncipe de Paz, un lugar de Dios para vos y tu familia. Bien, llegando ya a la tercera y última parte del programa Vive en Jesús, en el último bloque, quiero invitarte a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, aquí en la región centro, donde tenemos reuniones de fe desde ahí en San Vicente, San Martín de la Escoba, Belgrano, López, Santa Clara, en Arocena, aquí en Galvez, como sale en la publicidad. Cada reunión de estas son reuniones de fe y de milagros, porque el milagro es más lindo que una persona tenga un encuentro con Cristo, que pueda cambiar su vida, que pueda ser transformado. Eso lo vemos por medio de la fe y nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y también vemos el dolor y el sufrimiento de la gente que no tiene fe o que escucha sin fe y no recibe lo que Dios tiene para su vida. Lo que hace la diferencia es que puedas dar un paso de fe. La fe es obediencia, la fe te va a llevar a caminar. Así que te invito a que seas parte de las reuniones que tenemos, como sale aquí en la publicidad, en toda esta región centro, donde Dios nos ha puesto como iglesia, porque anhelamos que puedas vivir y descubrir las cosas lindas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y concluyendo un poquito esta palabra que te estaba desarrollando sobre la fe y lo que Dios nos dice, y una fe que verdaderamente dé buen fruto, una fe que te bendiga, una fe verdadera, no una fe cargada de miticismo, no una fe en la fe misma, porque hay mucha gente que habla de la fe como fe en sí misma, es decir, no, cree, pero ¿cree en qué? ¿Tenés fe que va a salir adelante? ¿Tenés fe en qué? La fe verdadera es en Dios, la fe verdadera es en lo que Dios dice, y la fe verdadera es poner por obra lo que Dios dice y tomar lo que Dios tiene para nuestra vida. Si no, lo otro es una ilusión, es una buena onda, es una buena voluntad, pero la fe que te da fruto y lo que mueve la mano de Dios es la fe en Dios, en su palabra y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y yo te decía, para nosotros uno de los gozos más grandes es ver las personas que pueden creer y sus vidas son transformadas, sus vidas son cambiadas, que pueden salir de la angustia, de la depresión, de familias rotas, de infidelidad, de odio, y pueden ser cambiados por Dios. Eso nos llena de alegría. La fe cristiana y la fe verdadera, la fe que manifiesta el cristianismo, es una fe que le da propósito a la vida. Muchas veces estamos en la vida sin propósito, estamos viviendo, existiendo, pero la verdadera fe te llena de propósito, te muestra que fuiste creado con un propósito, que Dios te ama y que no es solamente vivir unos años y se terminó, sino que Dios tiene grandes cosas. La fe te va a llevar a descubrir el propósito de Dios para tu vida, y cuando encontrás el propósito de lo que Dios tiene para vos y lo que Dios quiere hacer con tu vida, la vida toma una fuerza, toma un rumbo tan lindo, es todo cambiado, transformado. Por eso hacemos este programa, por eso tenemos esta palabra, porque anhelamos de corazón que puedas creer y ver esa mano preciosa que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero fe, acordate, no es una superstición, fe no es una creencia popular, fe es en Dios y en su palabra. Y te decía, no intentes razonar todo, no intentes recibirlo todo de una forma científica, comprobable, porque eso no es fe. Siempre recuerdo una ilustración que alguna vez tal vez compartí de un evangelista llamado Billy Graham, que él dice, ¿cuántas cosas hacemos que no entendemos, pero lo hacemos por fe? Porque uno hace cosas por fe. Cuando uno sale de la casa y dice, me voy a pagar un impuesto, voy a hacer tal cosa, está declarando por fe que va a hacer tal cosa. No se da cuenta, pero está diciendo lo que va a hacer, que cree que va a hacer, pero depende de Dios si uno lo va a poder hacer. Y él dice, hacemos tantas cosas y disfrutamos tantas cosas que no las entendemos, pero que las recibimos. Y parece un poco cómico, pero él dice, yo no entiendo por qué una vaca es negra, come pasto verde y da leche blanca, pero me encanta tomar la leche. Y no entiendo por qué uno planta una semillita negra y nace una sandía roja con su cáscara verde, pero me encanta comer la sandía. Y así da un montón de ejemplos. Es decir, hacemos tantas cosas que no las entendemos, pero que las podemos disfrutar.
No quieras entender a Dios, disfrútalo a Dios. Y para poder disfrutar a Dios, la fe es el camino. Creer en su palabra, acercarte a gente de fe, empezar a practicar lo que Dios tiene para tu vida. Y en la iglesia te esperamos de todo corazón para que descubras este Dios de amor, este Dios de gracia, este Dios de bendición que es para cada uno de nosotros. Por eso te invito una vez más a la Iglesia Príncipe de Paz y te doy muchas gracias por estar ahí y compartir con nosotros este programa Hay Vida en Jesús.